Decía, bueno, una depresión es normal y es obvia y es pasajera. Me viene mucho a la mente algo que tú dijiste una vez, cuando estabas en un tratamiento o empezando un tratamiento. Un doctor te dijo, el 50% ya lo tienes ganado. Yo vivía solo en ese entonces y decía, a ver, ¿qué pasaría? Me empecé a imaginar qué pasaría, qué va a pasar después. Hago esto, ya se acabó para mí, pero van a pasar 3 días y no voy a aparecer, y mis papás, mi mamá se va a preocupar, y van a venir a ver y se van a encontrar con esto, ¿no? Y qué daño les voy a hacer a su vida por siempre, a mi familia, cómo la voy a lastimar por siempre. Arturo Pérez. Sí. Bienvenidos a un nuevo video de Voz Lucifer Podcast, y en esta ocasión me acompaña mi amigo y hermano Arturo. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Para mí es importante tener esta charla contigo porque sé que tenemos cosas en común, pero hay algo en especial que sé que puedes compartir con nosotros y seguramente a nuestra audiencia le va a ser de mucha utilidad. Y bueno, pues antes de empezar, pues preséntate por favor y dinos tus redes sociales para aquellas personas que quieran platicar contigo, seguirte o en algún momento pues también aprender un poco de la experiencia que has tenido en la vida. Así que por favor. Sí, claro. Bueno, yo soy Arturo, soy miembro de la Orden Voz de Lucifer, y bueno, estoy aquí para compartir un tema que yo siento que puede ser de interés para muchas personas que todavía a lo mejor no lo saben. Si gustan seguirme en mis redes sociales, solo estoy en Facebook, es lo único que tengo. Estoy como Manuel Arturo Vargas Aguilar, ahí me encuentran. Y bueno, eso. Gracias. Yo hago algunas bromitas al respecto. Digo, solamente los dones y las doñas ponen su nombre completo. Sí. Y nada más tenemos Facebook. Nada más, y nada más tienen Facebook. Sí. Pues gracias por aquí. Hay un tema que bueno, has vivido en carne propia. ¿Puedes compartir un poco acerca de cuándo empezó esta experiencia en tu vida? Y en algún momento llegaremos a la parte del por qué en algún momento dices tú, yo quiero que otras personas sepan mi situación y sobre todo dejar por ahí alguna semilla que seguramente va a germinar de buena manera. ¿Cuándo empezó esa situación en tu vida que ha sido pues algo compleja? Bueno, yo me empiezo a dar cuenta hasta muy recientemente, pero al darme cuenta de que está ese problema, yo lo remonto desde muy pequeño, desde niño, prácticamente desde que empecé a tomar conciencia de la realidad. Es de donde viene todo ese conflicto que va como una bola de nieve, creciendo de manera invisible hasta que nos explota de repente. Te hablo yo creo que desde la niñez, con eventos trágicos que en su momento no supe cómo reaccionar. Simplemente yo tenía como una idea de que yo era niño y como que lo que pensara el niño no es tan importante, porque aparte eran situaciones como trágicas, oscuras. Entonces se supone que un niño no tenía que tener la mentalidad puesta en eso ni hacer preguntas. Y yo lo evitaba, aunque estaba muy consciente de lo que pasaba. Entonces, el hecho de no entender eso, yo traté de hacer no como si no me importara o no me doliera, más bien entendí que era algo de lo que no debía hablar o preguntar. Sin embargo, me quedé con muchas dudas, pero traté de siempre de seguir con mi camino y con mi vida. Dime. Sí, te escucho. Hasta tiempo después, ya mucho tiempo después, con muchas consecuencias encima también, es que me doy cuenta que ese acto que yo había querido minorizar, porque sentía el deber de hacerlo, me había acarreado muchas cosas hasta el presente. Y ahí es donde pues empiezo así como me cayó el 20 de ese suceso, empiezo a buscar sobre otros que me han hecho el día de hoy afortunadamente cambiar para bien, crecer como ser humano, como persona, pero pues de la mano siempre ha habido también el tormento, el desenmarañar algo es algo muy oscuro y muy difícil. Okay. ¿Puedes compartirnos alguna de las manifestaciones o
o síntomas de la situación, cómo empezó, cómo pasaban cosas que tal vez no entendías, pero dices tú, pasó esto. Yo en ese momento no lo entendí, pero estaba relacionado con mi experiencia de vida, que después se volvió como efecto de bola de nieve, porque se fue haciendo más grande. ¿Algún síntoma o alguna manifestación como tal? Como tal, tuve una situación difícil en la vida personal. En ese momento hubo como una separación de muchas de mis relaciones, de todas, de amigos, de pareja, de familia, de todo eso. Y bueno, caigo en una depresión, fue más o menos por el año del terremoto, más o menos. Una depresión que yo decía, bueno, una depresión es normal y es obvia y es pasajera. Entonces, pues solo me queda esperar, ¿no? Y seguir con mi vida. Pero me di cuenta que cada vez me sentía peor, cada vez peor, en ese aspecto. Simplemente era como sentimental, según yo, o mental en cierta forma. Pero bueno, a raíz de sentirme así, voy a buscar ayuda profesional, psicológica, que yo siempre me había negado, porque yo quería, un ejemplo, dejar de beber tanto, y yo no sentía que recurrir a otra cosa fuera mi solución. Entonces, era muy enemigo de que me recetaran medicamentos, justamente porque yo no quería una dependencia, según. Entonces, cuando empiezo a ir y bueno, me empiezan a tratar, y yo empiezo a ver que las cosas van por el lado de la medicación luego, o sea, luego es psicólogo, psiquiatra y ya prácticamente medicación ya no me gustó. Y dije, no vine a esto, no vine a quitarme una cosa para conseguirme otra. Y me fui, desaparecí de eso. Pero después, claro, sucesos, aprendizajes, avances en la vida iban cada vez hundiendo más las cosas. En mi estado mental, porque alrededor a lo mejor todo estaba bien, pero por dentro se seguía hundiendo. Y bueno, así dejé pasar, pues decidí dedicarme a trabajar, a cuidar de mi familia, a hacer mis cosas, pero como que nunca desaparecía esa cosita. Siempre estaba ahí, y aunque me sintiera en muchos momentos muy capaz, muy útil, muy lo que fuera, esa cosa seguía ahí molestando. Bueno, ya después con situaciones de negocios y de trabajo y todo eso, mi vida se me fue ahí. Se me fue ahí hasta que yo me entregaba mucho a mi vida y también, obviamente, no, a lo mejor un poco más que el promedio, pero sí también a la fiesta. Empecé a agarrar también mucho la fiesta. Hasta que llegó un punto, bueno, empiezo yo a aprender también de una forma más concreta esto de las artes ocultas y el ocultismo, que ya lo venía yo queriendo, bueno, ya tenía el conocimiento desde hace años antes, muchos años antes, pero para formalizarlo como tal, fue en ese tiempo también. Y bueno, empecé a buscar muchas cosas muy interesantes, a encontrar, perdón, muchas cosas muy interesantes. Sí. Y aparentemente yo, según todo bien, todo creciendo, todo fortaleciéndose. Sí, claro. Y bueno, llegó un momento en el que mi cuerpo me traicionó y acabé en el hospital por algo muy, muy grave, que era relacionado al estrés, a la acumulación, la acumulación de estrés, de ansiedad, de depresión, que yo, no sé, yo hasta minorizaba la ansiedad de alguien, por ejemplo. Okay. Y cuando ya me toca este episodio, que salgo con bien de la salud física, de ahí obviamente ya empiezo a tomar medicaciones diarias a raíz de eso, porque en ese punto fue cuando explotó todo tanto en mi sistema nervioso, en mi salud misma, todo ahí desencadenó ya hipertensión, daño en el sistema nervioso, y bueno, de ahí fue que desarrollé muchas cosas, y entre ellas yo no entendía, también había sido algo, pues bueno, como todo episodio, un poco traumatizante, pero no lo había visto de esa manera. Simplemente dije, salí vivo y órale, a seguir al principio.
Ese punto me interesa mucho que nos digas desde tu visión. ¿Por qué rechazaste el medicamento la primera vez que te dijeron que el psiquiatra te dio alguna receta? ¿Por qué rechazarlo? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Yo en ese momento, en el pasado, había tenido problemas con sustancias. Entonces, me los fui quitando. Fui sin recurrir a nada. Fui diciendo, no, esto no, esto no, esto no. Lo que sí me costaba mucho era la cuestión del alcohol. Sí. Llegó el momento en el que dije también no, pero pues obviamente eso me generaba en cierta forma un poco de abstinencia o cosas así. Pero bueno, traté de sobrellevarlo, pero yo me sentía me empecé a sentir muy, muy mal, aunado a todo lo que pasaba. Y entonces cuando me ofrecen eso, es cuando yo digo, pues es que no quiero, o sea, quiero vivir esto y sacarlo con mis propias fuerzas, no quiero que algo me intervenga en eso. Entonces fue más por el hecho de decir yo puedo solo, no tanto por decir el medicamento, porque obviamente habrá personas que tal vez minimizan el medicamento o simplemente no quieren por los efectos que genera el empezar un tratamiento. Entonces tu caso fue más por yo puedo solo y no tanto por un rechazo al medicamento como tal, sino a tratar de hacerlo desde tu visión de la vida, autotrabajo psicológico, es decir, pudiéramos llamar, lo quisiste hacer por ti mismo. Sí, porque no tenía conciencia de la mente. No se me hizo tan grave como, o sea, si me hubieran ofrecido un medicamento luego para la salud, pues obvio. Pensé que la mente no tenía tanta importancia, tanta necesidad. Mencionaste que hubo un episodio en el cual llegaste al hospital, pasaron cosas. ¿Qué cosas pasaron exactamente para que tú terminaras la primera vez en un hospital por esta situación? ¿La primera vez o la vez que explotó todo? Hace rato mencionaste de una primera vez, que fue la primera vez que fuiste al hospital después de que rechazaste el medicamento. Bueno, fue años después. Okay, fue años después. Y fue por un derrame cerebral que tuve en ese momento. ¿Estaba relacionado con tu situación médica, psicológica? Yo pensaba que no, pero sí. Sí, porque intervinieron los factores como el estrés. Gracias. Este punto me interesa mucho y quiero resaltarlo. Obviamente tenemos cierto rechazo a la ciencia, algunas personas porque sí, porque no, pero hay cosas con las que no podemos jugar a los albures, a ver si es sí o a ver si no. Si hay un tema de salud mental, con los especialistas como tal, porque, por ejemplo, se fue acumulando esa experiencia de salud mental y generó un estrés demasiado intenso que se somatizó por una experiencia como tal, que fue, repito por favor, derrame cerebral. Derrame cerebral. Tanto estrés generó esa consecuencia. Ahora, estamos hablando de un derrame cerebral que puede haber tenido consecuencias más, pues, peores. Como lo manejaron fue un daño isquémico transitorio, que es algo que afortunadamente no deja tantas secuelas. Preventivo, pero al final de cuentas era una señal de alarma de que venía algo más fuerte. Entonces, a eso vamos. Cuando de pronto decimos, no, luego se me pasa, y terminamos en una situación que no queremos, por lo tanto, pues, no hay que ignorar las consecuencias que pudiera tener el hecho de que ya nuestro cuerpo nos está avisando de que algo no anda bien. ¿Y luego qué sigue después? Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta de lo que pasó, minimicé igual la impresión o el impacto, seguí con mis cosas, pero la verdad es que me sentí peor que nunca mentalmente. Y no entendía por qué, porque al principio fue, ay, lo libré, ¿no? Salí bien. Me lastimaba mucho el hecho de mi familia, mi mamá, ¿no? Nada más le preocupé, o sea, todo eso. Pero decir, ay, ya salí de eso, ya. Y en vez de sentirme mejor, me sentí peor. No entendía por qué. No entendía por qué, si había salido ya. Fue muy rápido, muy, muy rápido todo, que no me quedé ahí, por así decirlo, compadeciéndome de mí mismo. No lo vi tan grave, vaya, no lo vi tan grave. Pero sí, sin embargo, inconscientemente se me hizo valorar más la vida. Y ahí es cuando empiezo a entender muchas cosas. Y creo que ese mismo entendimiento de muchas cosas es lo que me hace también, pues, deprimirme más. Y es ahí cuando ya no entendía yo, porque la depresión pasada, la que te comentaba, el año del terremoto, pues simplemente era mental, según yo. Simplemente era estar sin ganas, triste, pero bueno, hacía mis cosas como robot. Pero esta no. Esta ocasión ya eran síntomas físicos también. Temblores, taquicardias, sudor, mareos, vómito, cosas que yo no me imaginaba que de la mente pudieran emanar. ¿Y no sabías cómo se llamaba esa situación? No.
No, simplemente un terror indescriptible porque ya empiezo a como a desarrollar el trauma de lo que había pasado y decir, me voy a dormir y luego empiezo a sentir mi corazón otra vez y la cabeza como la vez pasada y luego empieza el estrés, la ansiedad, todo eso. Es ahí cuando me doy cuenta que viene de ahí, porque fui varias veces más al hospital y era o sea, si estás afectado tu ritmo cardíaco y de tu presión, sí, pero o sea, en sí no hay algo que lo detone. Relájate. Mencionaste varios síntomas. Esos síntomas tienen un nombre. ¿Cómo se le llama? A mí me lo dijeron como de ansiedad. A ese punto. Entonces, esa experiencia, la palpitación, sudoración, el miedo, todo eso, vómito. Pues obviamente vómito está relacionado con el tema de ansiedad, lo cual es un tema bastante difícil para quien lo está viviendo. Ahora, obviamente hay mucho avance en la ciencia, sabemos que no lo sabe todo, pero pues otra vez volvemos al mismo punto. Si al menos nosotros podemos tener todo el complemento, todo completo respecto a una solución como tal, si no puedo tener toda la solución, por lo menos una parte de, y es ahí donde entra la atención de un especialista como tal. Entonces, sí, esos síntomas estaban ahí contigo. Sí. La gente que estaba en tu entorno, ¿cómo lo maneja? ¿O cómo lo manejó? Obviamente sin decir mamá, papá, hermano, sin mencionar a nadie, simplemente decir, pues hubo personas que tal vez no lo manejaron bien, tal vez no entendieron, ahora sí, sin etiquetar a nadie, ¿cómo las personas cercanas a ti, cómo lo manejaron? Preocupados, pero confundidos, porque no entendían tampoco qué pasaba. Exacto. Y yo preocupado de que ellos se preocuparan porque nadie podía entender eso. Una guerra muy complicada, una guerra mental bien complicada que me viene mucho a la mente algo que tú dijiste una vez cuando estabas en un tratamiento o empezando un tratamiento que un doctor te dijo, el 50% ya lo tienes ganado. Sí. El otro 50% es refiriéndose al medicamento. Y bueno, ahí es cuando entiendo el no dejar pasar y bueno, por algo están recetando esto, ¿no? Me daba miedo volverme dependiente, me daba miedo uno de mis miedos más grandes, yo creo, es volverme loco, por ejemplo. Sí. Y a raíz de estas situaciones, pues era todavía más lo que crecía, yo creo, porque empiezo a entender el poder de la mente. Sin la mente no somos nada. Entonces, lo más importante, lo más poderoso que tienes, perderlo, eso me empezó a llenar de mucha incertidumbre, ansiedad también, terror, de todo eso. Y bueno, ahí es cuando entiendo también esa parte que es medio paradójica, que también el 50% está aquí. Entonces, lo mismo que quieres cuidar, úsalo para cuidarte. Sí. Es ahí donde encuentro la paradoja y bueno, me doy cuenta que no hay tratamiento, no hay experiencia o lo que sea, porque hablando hasta de experiencias psicodélicas, si lo quieres ver, o de medicinas ancestrales, terapia, medicación, todo tiene su bien, todo tiene su corriente y su forma de ayudar. Pero si nos falta hasta el 50% de esta parte, no podemos hacer nada, nos pongan lo que nos pongan. Exacto. Y de ahí viene el tema de caer en conciencia. Suena muy simple, suena como un término bien mundano, por así decirlo, pero no, es muy, muy profundo. Que todos creemos, en cierta forma, que somos conscientes. Exacto. Pero la verdad es que no, somos súper, súper inconscientes de muchas cosas. Entonces, y lo más triste es que somos inconscientes de nosotros mismos. Así es. Y es ahí donde empiezas a perder todo el control. Exacto. Y se lo cedes a quien sea. En todo esto, ¿el médico ya te dio algún diagnóstico como tal o está en proceso? No, ya tengo diagnóstico y tengo pues la medicación también. Okay. ¿Y puedes compartirnos el diagnóstico? El diagnóstico es síndrome de... Ay, ¿cómo me dijeron? Bueno, era depresión, síndrome de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada, y nada más, es eso. Solo eso. Okay. Sí. Dentro de tu experiencia,
una vez que ya sabes cuál es la situación, ya con un diagnóstico, ¿cuál es tu realidad o cómo sientes la realidad ahora a partir de que ya hay un diagnóstico como tal? Digamos, antes tenías la justificación de que no sabías qué era, no lo entendías. Ahora que ya sabes qué es, te has documentado al respecto, cómo lo estás viviendo. Oye, hay diagnósticos que de pronto pues generan nos vienen a hundir más, y no porque el medicamento, el diagnóstico sea así como tal, sino que nosotros lo recibimos de una manera en que me va a hundir más. En tu caso, ¿cómo lo recibiste y qué has hecho al respecto después de esa experiencia de cómo lo recibiste? En el momento lo recibí mal, porque seguía escéptico un poquito, si lo quieres ver. Y también el decir, fue como de todos los problemas que me causé, ¿no? Fue como otro más, ¿no? Pero ese no era un problema que me causé, era un problema que ya tenía, es lo que no entendía. Y bueno, me resistí un poquito al principio, pero ¿por qué? Porque sigues siempre buscando alternativas, siempre buscando otras alternativas. Sí. Cuando algo no quieres, muchas veces no sabemos lo que queremos, pero sí lo que no queremos, y eso es lo que a mí me pasaba por la mente en ese momento. Claro. Y bueno, ya acabé por decir, no hay algo que me pueda en este momento ayudar. Voy a probar con la solución que me dieron, y fue que lo hice. Costó, no te acostumbras también, obviamente. Puedo decir que, como lo dije hace rato, el 50% sí fue ayuda, pero sí, me costó mucho poner el otro 50% para que funcionara. ¿Te costó poner tu parte? Sí. Sí, suele pasar así. Suele pasar así. Y ya con todo lo que, bueno, sobre lo que investigaste al respecto, ¿hay algo que quieras compartir respecto a lo que investigaste, te documentaste sobre tu diagnóstico? Sí, sí, en base en ello, a que estaba escéptico justamente, aunque supuestamente yo conocía de psicología y todos esos temas, los minimizaba un poquito inconscientemente ahora que me doy cuenta. Pero ya documentándome, me ha llevado al hecho de entender muchas cosas y también de creer lo que tengo. Entonces, de decir, ok, sí, porque es muy difícil o muy vago decir ansiedad. Todo el mundo maneja el término, ya es como un término de moda. Pero vamos a ponernos a ver bien qué la genera, qué consecuencias tiene. Y todo, me empiezo a hundir en todo ese mundo y cada vez entiendo más lo que tengo y cada vez me voy sintiendo también mejor. La verdad es que sí me ha ayudado porque pues la salud mental es cuestión de técnicas, de disciplinas, también de desaprender muchas cosas. Ese es, yo creo, uno de los factores más, más complicados porque es medio invisible. No lo tomamos tan en cuenta. Exacto. Entonces, el hecho pues sí, de poner atención en todo eso, a mí me ha hecho ayudarme y ha hecho que pueda también ayudar a mucha otra gente que usualmente ya sabemos muchas cosas, solo que nos gusta estarlo ignorando. Y hay algo muy interesante que encontré, fue lo que te decía ahorita del trabajo de sombras, por ejemplo. Sí. Que es una alma madre casi de muchos de los problemas que tenemos, porque este concepto abarca como tal la sombra, es ese lado oculto de ti que no es que sea malo, que tú sientes que es malo, y porque por ese mismo temor a verte vulnerable, por ejemplo, o a sentir algo, lo reprimes. Sí. No estoy hablando a lo mejor de una psicopatía, de hacer daño a alguien, no. Si no crees que ese lado oscuro no es nada más que tu lado necesitado, tu lado vulnerable, el cual he aprendido que si lo sabes manejar bien, si lo aprendes a equilibrar junto con el lado luminoso, puedes tener un muy buen control de tu vida, de tu mente. Sí. Porque de ahí empieza todo, de los pensamientos. Y los pensamientos vienen del conocimiento. Y si no tengo conocimiento de mí, pues obviamente me encuentro en un punto en el que no sé ni qué pensar, no sé ni quién soy y me pierdo. Entonces, al profundizar en ese trabajo de sombra, yo me doy cuenta que sí, que empiezas... La psicología, en cierta forma, abarca mucho el tema de el concepto y tanto el tratamiento como el entender la actitud, ¿no? Pero ya así, yo siento que
espiritualidad en cierta forma ayuda a entender la raíz de ese conflicto. Entonces, uniendo las tres partes, es como yo la verdad me he levantado mucho. Claro, no ha sido de la noche a la mañana, ha sido gradual. Pero eso me lleva a ese lugar. He hecho mucho eso de trabajar con la sombra de la gente. Sí. Inconscientemente no sabía que lo hacía, pero ya que entiendo el término, sí. Y pues es algo que yo recomendaría mucho que investigaran, que se documentaran sobre eso, porque créanme que les va a quitar mucho peso de encima. Claro. Sobre todo por la parte de desaprender muchas cosas. ¿Quieres comparte el nombre del autor? El autor es Carl Jung, es un psicoterapeuta, me parece que es alemán, sí, o algo así. La teoría no es teoría, el trabajo de sombra es búsquenlo, y que no les dé miedo escarbarse, sí, que no les dé miedo esa oscuridad, porque no puede existir uno sin el otro. Exacto. Pero en el tema del trabajo de sombras, pues sobre todo al estudiar a este autor, posiblemente habrá personas que, y en este momento, pudieran estar diciendo, oye, tal vez la visión que tienes tal vez no es la que yo tengo, y es válido que se tengan distintas visiones o percepciones de lo que acaba de compartir aquí mi hermano. Es válido, y por eso también pues les sugiero que les invito a que en los comentarios pues los canalicen hacia un punto de vista saludable, constructivo. El objetivo no es imponer ideas ni decirte, sabes que tienes que hacer esto de manera autoritaria, es simplemente el proceso de mi hermano. Él está viviendo su proceso, a él le sirvió eso, lo comparte, y con la intención de que tal vez a alguien más le pueda servir. Y sobre todo la interpretación a leer este autor y a leer sobre su trabajo, sobre el trabajo de sombras, pues él tiene una percepción. Entonces tal vez tú, allá que nos estás escuchando y viendo, tienes una percepción distinta. Entonces no entremos en controversia, respetable la percepción que tengan, y cuidemos que los comentarios pues sean en un sentido constructivo. Si no tenemos nada bueno que decir, pues no decimos nada, y si comentamos lo hacemos con mucho respeto, porque al final de cuentas pues la idea es es compartir experiencia sobre lo que hemos vivido y las herramientas que se han tomado. Hace rato estaba entrevistando a otra compañera, y pues ella en su proceso dice, siento que el acercamiento a este camino de Lucifer pues ha sido muy útil para mí, porque bueno, a partir de ello pues las crisis se acabaron, a partir de ello dejó de tener problemas internos respecto a su realidad, y dejó de lastimarse. En fin, cuando decimos lastimarse, pues sabemos que una persona con temas de salud mental llega a lastimarse de formas demasiado severas, y es triste, pero pues a veces nos sentimos impotentes, nos sentimos amarrados de las manos porque no podemos evitarlo. Entonces, en este tipo de eventos, ¿has llegado a tener un episodio así de drástico, de fuerte? Sí, y varias ocasiones. Varias, ok. Sí, y bueno, afortunadamente siempre hubo algo que me detuvo, y que es un pensamiento que mucho tiempo fue recurrente. Trataba, como entiendo el concepto igual justamente hablando del concepto de sombras, de ocultarlo, de no quererlo ver, pero tuve que sacarlo, hundirme en él para ver si sí lo quería o no lo quería. O sea, profundizar mucho sobre él. Y el día de hoy no es algo que ya esté en mis intereses, porque por el mismo entendimiento que me ha dado todo este proceso. Tal vez no hay palabras, y sin afán de morbo, ni mucho menos, tal vez no hay palabras para describir un episodio así, pero tal vez así pudieras decir un poco acerca de cómo te sientes en ese momento, para decir, ahora voy a hacer esto, voy a tomar una acción que sabemos que de antemano estás consciente de que puede lastimarte mucho, o a grado de un grado ya trágico. ¿Qué pasa por la mente de alguien? Y te lo pregunto con todo respeto, si no quieres contestar, no lo hagas. ¿Qué pasa por la mente de alguien que está en ese episodio y dice, ahora me voy a lastimar? ¿Qué pasa por la mente? Justamente algo hablando de tuyo, porque obviamente habrá personas que tienen otra visión. ¿Qué pasa por la mente de alguien así? Justamente lo que acabas de decir es una cuestión en la que estás consciente del daño que te vas a hacer y de cómo te vas a lastimar, pero sientes que te estás lastimando más siguiendo. Entonces es como decir, va a ser un ejemplo, un balazo y ya.
sí me voy a lastimar en el momento, pero ya, ahí se va a acabar todo. Prefiero que a seguirme lastimando todos los días, a seguir mal todos los días. A mí me pasó por la mente así, porque llegó un momento, en ese momento generalmente fue porque me sentí, no estaba, pero sí me sentí solo. Me sentí solo, abandonado totalmente, desahuciado en cuanto a, no que tuviera algo terminal, sino que había perdido todo. Es la percepción de la realidad que llega. Es lo que yo sentía, que no era cierto. Exacto. Pero mi pensamiento era ese, perdí todo, ya no tengo nada, me quedé sin nada. Ya no tengo para qué seguir entonces, porque el seguir así solo me está hundiendo más. Y recuerdo, por ejemplo, en esa ocasión en específico, que ya yo practicaba todo eso también del ocultismo, todo eso en aquel entonces. Y me acuerdo que prendo mi altar, y algo, desde fue todo un día lo que me llevó a eso. Pero esa tarde creo que un amigo me habló sí. Y me dijo, ¿estás bien? Le digo, sí, yo ya tenía esa idea, pero no le quise decir nada. Oye, pues te hablo al rato, ¿no? Sí, órale. Pasó, ya llego a mi casa, estoy en ese lugar solo, y prendo mi altar, y me acuerdo que ahí es donde digo, pues ya, o sea, no tengo nada, pero inconscientemente, ¿qué crees? Yo creo que prendí el altar inconscientemente porque quería ver si había algo que me detenía todavía. Y me quedé viendo hacia el altar, ya con el instrumento para hacerlo. O sea, ya era cuestión de ya estaba ahí, viendo al altar, y me empezó a pasar por la mente, pues, en ese momento ya empezó a pasar por la mente todo. Yo vivía solo en ese entonces y decía, a ver, ¿qué pasaría? Me empecé a imaginar qué pasaría, qué va a pasar después. Hago esto, ya se acabó para mí, pero van a pasar 3 días y no voy a aparecer, y mis papás, mi mamá se va a preocupar, y van a venir a ver y se van a encontrar con esto, ¿no? Y qué daño les voy a hacer a su vida por siempre, a mi familia, cómo la voy a lastimar por siempre. Fue un pensamiento muy rápido que llegó, que dije, ¿qué estoy haciendo? Ahí fue cuando me di cuenta que dije, ¿qué estoy haciendo? Y agarré el instrumento, lo boté por ahí. Y ahí me rompí, ahí entendí lo que estaba a punto de hacer, lo poco valorizado que estaba por mí, la poca dignidad que sentía hacia mí, el poco respeto. Uh-huh. Todo eso fue en ese momento lo que me quebró, que ya lo venía arrastrando, pero que en ese momento fue cuando me salió todo eso. Y nunca me pedí perdón en ese momento. En ese momento simplemente fue decirme tal cual, eres un idiota. No hagas eso. Simplemente fue como un regaño. Okay. Y fue curioso lo que te comentó de mi amigo, porque al otro día me habla y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. Me dice, oye, ayer te oí muy, muy mal. O sea, dice que, bueno, fue una plática según yo normal, pero dice que mi voz estaba muy, muy apagada. Y él un poquito venía como que sabiendo los conflictos que tenía, era mi amigo. Entonces me dijo, me preocupé, y fui con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Noto raro a mi amigo, ayúdame a prenderle una veladora, ¿no? Y dice que la prendió, y bueno, que tuvo ahí un resultado raro, pero eso me conmovió mucho en ese momento. Claro. Fue así de, órale. Cuando yo pensaba que había perdido todo, no me daba cuenta que tenía el cariño y el amor de lo más valioso que hay. Ahí es cuando empiezo a entender el amor, a dejar de pelearme con el amor, a todo, no en un aspecto de pareja, sí, sino que entiendo que el valor que tiene, puesto que todo lo que se hace, hasta las tranzas, hasta los delitos, todo se hace por amor a algo, al dinero, a la familia, a quien sea, a ti mismo, pero siempre ese es el motor de todo. Y ahí es donde yo entiendo lo rico que soy, que digo, tengo esto de otra persona para conmigo. Y bueno, fue algo que me ayudó a levantarme. Y bueno, obviamente con el tiempo, pues sí, siguen situaciones, todo, pero ese momento de hacerlo, de que el primer momento fue así que dije, no, ¿qué estás haciendo? Es un idiota.
Y ya, seguí. Igual lo minoricé, si lo quieres ver. Pero seguí, según yo, sintiéndome y creciendo, sintiéndome mejor, no sé. Y hasta que llega el último episodio de esos, donde... Pero ya, esa vez fue inconscientemente. Sí. Ya no fue como la vez pasada de, lo voy a hacer por esto. No, no fue una decisión. La última vez fue, no sé, agarré y dispuse todo. En el momento, no lo venía planeando como el otro días antes. No, simplemente agarré. Y ya, lo empiezo a intentar y cuando ya empiezo a sentir como vaya, que me estoy yendo es cuando reacciono. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Ahí en ese momento sí fue como de, no era yo, era algo, no sé, sí, muy inconsciente. Y ya en esa ocasión, a diferencia del anterior, es cuando me veo y la vez anterior, por ejemplo, veo el amor de mi amigo y bueno, el de mi familia. Y ya eso es lo que me mantiene. Pero esta última vez lo que veo es el amor mío para conmigo. Sí. Y ahí es cuando me veo en el espejo y digo, perdóname. Es la primera vez que me pedí perdón. Y entendí, pues eso, que no soy irrelevante, que yo soy lo más importante que tengo y por qué le voy a hacer eso. Y ahí, desde ahí que entendí eso, ya, afortunadamente, pues ya ha pasado, ya eso quedó atrás. Ya no hay ningún problema con eso, pero sí, desde ahí entendí ese amor propio, Claro. cosa que no entendía antes. Es difícil, porque, bueno, obviamente las personas que no tenemos ese tipo de experiencia, pues tal vez podemos minimizar, por eso te preguntaba, o minimizar, o tal vez en el proceso de no entender, pues nos quedamos inmóviles. Te comentaba acerca de tus seres queridos, cómo lo tomaban en algún momento, o cómo lo tomamos cuando estamos frente a alguien que está en un proceso como tal, porque en ese momento prácticamente por más que queramos hacer, no hay nada que hacer, o sea, en ese momento no, y yo soy de la idea de la prevención, digo, bueno, pues si en ese momento de crisis no me puedo defender porque estoy prácticamente, me está ganando todo ahí lo que está sucediendo, pues debo prepararme para eso. Yo hablo mucho del trabajo de tener control de nuestros pensamientos, de aprender a observarlos, incluso en un tema de crisis, pues aprender a observar la crisis. No lo puedo decir que puedo, trato de entender, porque al final de cuentas ahí quedo, porque hay que estar ahí para saber lo que se siente realmente. Cuando tuve algunos episodios, unas situaciones difíciles con mi salud, llegué a sentir que tenía algo parecido a lo que me comentas, pero era mi sensación por el contexto, porque traigo un diagnóstico médico, porque mi cuerpo está mal, porque la estoy pasando mal, porque veía muchos conflictos, entonces tenía esa idea, pero clínicamente nunca fui diagnosticado como tal, porque una vez que cambié mi percepción, pues la vida fue distinta y ya no tuve ese tipo de eventos. Pero hubo una ocasión en que tuve una experiencia como tal, de creo que empiezo a sentir mucho mi corazón, empiezo a sentir mucha sudoración, etcétera, y miedo porque sentía que iba a pasar algo malo, pero realmente pues no estaba sucediendo nada. Pero la única como tal que he sentido. A partir de ahí pues trabajé mucho con la parte de observar mis emociones y bueno, no es la solución como tal, no quiero promover esto como la solución al respecto, pero siento que pudiera servir para amortiguar los eventos que llegamos a tener. Entonces, por eso recomiendo mucho la respiración. Respiramos lento, suave. Hay muchos tipos de respiración, agarren la que quieran, pero aprendamos a observar. Solo observar, respiro y observo. Ya ni siquiera la meditación, que para muchas personas les puede generar un poco de controversia, ya no vamos a ese punto, simplemente respiro y observo. Llega la crisis, ahí están los efectos, respiro y observo. Tengo miedo, no me peleo con el miedo, no me peleo con lo que estoy sintiendo, simplemente respiro y observo. Punto. Así es como lo he promovido y pues a algunas personas les ha sido útil. Obviamente no puedo decir que esto es la solución porque esto es un trabajo más de fondo, entendiendo que según los especialistas es una deficiencia de neurotransmisores que generan reacciones en nosotros. Entonces, por eso te preguntaba, ¿te has documentado, has estudiado al respecto? ¿Para qué? Para que entiendas más tu situación. Si la entiendes, sí, pues seguramente tal vez no la puedes evitar, pero sí la puedes controlar. Sí. Esa es mi percepción. Obviamente yo no puedo afirmar que así es, pero en tu caso, a través del estudio, a través de lo que te has documentado al respecto,
¿cómo sientes, cómo te ves? Y esto sin suponer, sin pretender que suceda, pero en el supuesto de que venga otro episodio, en este momento, ¿cómo te sientes para la posibilidad de un evento como tal? Con más control, porque el viejo dicho, el conocimiento es poder. Uh-huh. Y desde el momento que entiendes, ok, ya me está pasando, ahora sí sé lo que me está pasando. Y ya sé por qué me está pasando. Entonces ya sé qué es lo que debo hacer. Uh-huh. Son inevitables de repente esos episodios, pero cuando no tenemos información es dificilísimo, porque a lo mejor hasta nos tomamos algo o no sé, vaya, nos puede llevar a muchas otras reacciones, pero si reaccionamos desde el entendimiento, y bueno, a mí la forma de documentarme es empezando por mi diagnóstico. De ahí dije, está mi diagnóstico así, a ver, voy a profundizar de qué es esto y de qué es esto. Una vez ya identificado, ahora empiezo a prestar atención en mí, en mis sensaciones. Siento esto y me empiezo a documentar de autores. Ahora sí que todos son buenos. Sí. De todo se aprende. Entonces empiezo a buscar sobre, ahora pienso esto, ahora siento esto. Y es la manera en la que me documento de acuerdo a una al diagnóstico y a otra al reconocer lo que tengo en ese momento. Uh-huh. Y bueno, sobre eso es que se basa mi información y de ahí es donde yo, obviamente no son soluciones mágicas, es como te decía hace rato, hay que tener también en la mente disciplina, estrategias también. Entonces, pero sí, nada de esto sirve si no la valoramos. Exacto. Si no la valoramos, si el poder mental lo echamos para allá y sin eso no sirve prácticamente nada. Entonces, eso es lo que me ha ayudado y a lo mejor una solución no me ayuda a la primera, pero la sigo practicando. Exacto. Hasta que, sí, voy sintiendo el efecto, a lo mejor no es de un momento a otro. Entonces, es como te digo, es prácticamente una disciplina. Y es por eso que más me ha dado sed por enriquecerme de esos temas también. Claro. Porque ahora, ya desde este punto de vista, y bueno, combinado con la espiritualidad también, ya puedo identificar muchas cosas. A esta persona, a lo mejor luego ni siquiera necesitan contarte algo de eso, pero ya un poquito empiezas a conocerlo. Y bueno, sobre eso, pues si la persona a lo mejor no entiende lo que le pasa, he recurrido mucho a eso. A lo mejor desde mi punto de vista y de lo que he investigado, a ayudarle a entender, mira, a lo mejor tienes esto o tal, ¿no? Y bueno, afortunadamente mucha gente se ha sentido bien con ello. Pero bueno, no es nada ajeno a final de cuentas el aprender, es algo que siempre vamos a hacer durante toda la vida, entonces por eso no debe pesarnos, creo. Así es. Y si es para un mejor, pues, qué bien, ¿no? Cuando tenemos situaciones complejas y las llegamos a solucionar, a muchos nos llega a surgir ese deseo de bueno, yo le hice así, aquella persona tiene tal situación, pues quiero orientarle, quiero ayudar, como que nos nace ese deseo de servir a los demás, por lo menos en información o compartir nuestra experiencia. En tu caso, ¿sientes una inquietud así? Sí, y aunque a veces, como tú me comentabas, o bueno, como nos comentabas todos, no es el mismo remedio de uno para el otro, a lo mejor no lo toma desde la misma perspectiva, porque llega a pasar, yo lo hago y dejo la semilla. Y puede que no sea lo que él necesita, ¿no? Pero por lo menos a mí me da esa necesidad de hacerlo porque no me gustaría que alguien experimente eso. Es algo horrible, que nadie debería estar experimentando, pero que todos experimentamos, desafortunadamente, y pocas veces lo sabemos. Uh-huh. Entonces, sí lo hago, no me detengo, porque al final de cuentas yo no pierdo nada. Así es. Y cualquier ser vivo es valioso por el simple hecho de existir. Entonces, pues desde que empezamos a respetar eso, pues para mí por lo menos surge también esa necesidad cuando veo que alguien está pasando algo así. Sí, claro, se queda la sensación de bueno, si yo ya di estos pasos, pues quiero que otras personas también los den. Y tal vez estamos en proceso, tal vez no hemos solucionado el proceso del tema como tal, pero ya le avanzamos un poquito. Y cuando ya le hemos avanzado un poco, queremos que los demás también vengan
pues a la par con nosotros y vamos juntos y vamos a lograrlo y vamos a pues hacer lo que se tenga que hacer. Y obviamente en todo ese proceso pues el tener una visión constructiva del tema, y yo soy muy de la idea de que si compartimos aquello que en algún momento es importante y bueno para nosotros, pues seguramente vamos a tener un resultado favorable al respecto, nos va a generar un beneficio como tal. Y hablando ya entraría en el tema espiritual, energía, a ver si energéticamente yo tengo ese proceso, pues se lo comparto a alguien más para que también se alimente de esta energía saludable, de cómo ya lo viví, y a partir de ello pues también hacemos un hábito como tal y vamos haciendo camino, abriendo camino a la par de otros que los estamos uniendo, tal vez no físicamente, pero sí en la distancia, pues ahí estamos poniendo nuestro granito de arena para que otras personas también vayan hacia adelante, porque obviamente el tema, como lo mencionamos, es muy impactante, por lo menos para el momento. Ahora, si tú, hablando del medicamento, en los síntomas que llegaste a tener, ¿hubo algún síntoma que dices tú no quisiera volver a esto? Sí, el terror, el terror tan indescriptible y tan ignorado porque no lo conoces, o sea, no sabes por qué es. O sea, algo me llegó a pasar. Bueno, antes de que se me olvide, quería comentar que igual no todos tenemos, hay que entender también cuando sembramos la semilla en alguien, no todos tenemos el mismo momento, no estamos en el mismo, cada quien tiene su momento. Así es. Y esto digo, lo menciono porque también luego nos hace sentir mal ¿por qué no? Bueno, porque no es su momento de esa persona. Exacto. Y bueno, en cuanto al otro, sí, llegué a tener unos síntomas que ya, cuando empezaron también antes de que pasara este episodio de salud, que explotara todo, antes ya había tenido un poquito que me perturbaban, pero que igual no los tomaba en cuenta. Por ejemplo, pero que ya me preocupaban un poquito. Me acuerdo que llegó una temporada que ya empezaba yo a ver cosas, a ver seres rarísimos que te generan algo, un impacto feo. Y recuerdo que para donde volteara, sobre todo si era en la noche, en la calle, veía esa cosa que me estaba viendo, o no sé, manejando, y veía los techos de las casas y veía esas cosas que me estaban viendo desde los techos. Sí, claro. Y es cuando digo, ay, güey, o sea, no me he tomado nada, ¿no? Ni, claro. ¿Puedes describir esos seres? ¿Puedes describirlos algunos de ellos? Yo, por ejemplo, recuerdo que eran simplemente sombras, sombras, pero no sé, a lo mejor con algo encima o una especie de momia, sombras blancas, sombras negras, me acuerdo que eran así. Recuerdo, por ejemplo, estaba yo platicando con una persona en alguna ocasión y le estoy prestando atención a su plática. No, más bien yo soy el que está hablando, ella me está prestando atención y la estoy viendo como te estoy viendo a ti. Y por detrás empiezo a ver sombras que se asoman. Sí, y yo, no importa, ¿no? En lo que sigo. Claro. No sé, en esa misma casa irme a un lado y ver que la puerta está abierta y ver la sombra así que se asoma. Sí. Y es cuando dije, ay, güey, ya, esto ya está raro. Y dije, ¿qué onda? Aunque ya había estado aprendiendo y practicando sobre el ocultismo y todo eso, sí me sacó, claro. Se me hizo muy extraño. Y aprovecho para comentarte aquí a nuestra audiencia que cuando llegamos a ver tener ese tipo de experiencias de manifestaciones que vemos personajes, ya sean sombras o que los veamos más sólidos en su estructura, no nos estamos volviendo locos. Para que no entremos en eso, oye, me estoy volviendo loco. No, estamos teniendo una percepción más amplia de la realidad. Y cuando digo realidad es que en nuestro entorno habemos muchas personas que compartimos esta idea de que no estamos solos y que hay muchos seres en nuestro entorno. Entonces, a raíz de una situación, de una experiencia de salud, digamos que se brotan algunos cablecitos que nos permiten ver lo que otras personas no pueden ver, y es ahí donde aparecen estos personajes. Entonces, no les teman, simplemente observenlos, déjenlos, no les teman, porque habrá unos que son inofensivos, pero habrá otros que si les tememos se pueden adherir a nosotros. Entonces, mejor tranquilos, simplemente observen y no se enganchen energéticamente ni emocional con ese tipo de seres, para que no vaya a haber alguna consecuencia de atraer un ser al que le tenemos miedo, y tal vez ese ser se alimenta de energía de baja vibración y nos va a causar muchos problemas. Y consecuencias hasta físicas, porque yo me acuerdo, en mi caso, cuando
llegó a pasar este ejemplo que te digo de las sombras, lo que yo quería era salirme corriendo de ese lugar, no sé. Pero no era porque me diera miedo que me fuera a hacer algo. Simplemente te da una sensación dentro que tu cuerpo si quieres. Me acuerdo que me iba yo a salir corriendo a la carretera, o sea, hasta para que pasara un coche, ¿no? Con tal de que yo sentía que ese lugar me abrumaba. Con lo que comentas ahorita y bueno, con el conocimiento ya empiezas, como dices tú, no a normalizarlo, pero sí a entenderlo. Ya desde el punto de vista que ya eres consciente de que sí, no estamos solos, de que casi prácticamente si tú no te metes, no se meten contigo, y si se van a meter contigo, pues nada más prevente, ¿no? Ya el entendiéndolo, el entenderlo desde ese punto, ya hace que hoy ya sea tolerable, porque ya pasa todavía, me pasa, pero ya es tolerable, ya no es como de, no, ya estoy esquizofrénico, no, claro. Ya es ok, ya entiendo qué pasa, y digo, con todo respeto, ¿no? Respetando y no metiéndose uno con otro, ya estando uno llevando la fiesta en paz. Y ya, de ahí también me ha ayudado mucho eso, el conocimiento justamente de lo que te digo. Muy bien, sí, porque de pronto como desconocemos y el folclore popular entendemos que si vemos seres o nos estamos volviendo locos, si nos hablan, escuchamos voces, no es eso, simplemente nuestra sensibilidad se amplió y tenemos percepciones de este tipo de energías en nuestro entorno, entonces para que no entren ahí. Y obviamente pues la ciencia médica tendrá su diagnóstico, no lo pretendo contradecir, simplemente la sugerencia es no tengan miedo, dejen que fluya, porque no es tema. Y aprovecho, ya que estamos hablando de situaciones paranormales, si en algún momento en tu casa hay algún ente que te esté atacando, que esté siendo muy agresivo, pues desde mi experiencia no conozco a alguien que diga, en mi casa había entes, eran agresivos y los vencí y se fueron. No conozco. La recomendación es que si en algún momento en casa llegan a tener manifestaciones como tal y algún ente los empieza a molestar, ya siendo, a molestar me refiero a que sean agresivos directamente con ustedes, ya que toquen la puerta, que muevan cosas, no pasa nada. El tema es cuando son agresivos. Sí. Ahí sí, casi siempre la gente sale perdiendo, entonces, de preferencia, pues vayan preparando su mudanza, porque no se van a ir los entes cuando son agresivos. Desde mi experiencia, no se van y les van a causar un conflicto bastante intenso. Y que también los cargas tú, o sea, también tú los traes, sí. Porque están los casos, por ejemplo, de los sucubos, incubos, que pasan en diferentes, no te pasan en un solo lugar, te pasan en diferentes, así hasta en diferentes casas te pasan. Entonces, también el entender qué es y el entender desde el punto de vista, también cómo protegerse un poquito de eso, que todo viene a la vez también de la mente, también sabiendo usar los canales de la mente es la manera en la que podemos también estar mejor protegidos. Si uno dice, porque usualmente es que son energías, a final de cuentas, que bajan energía también, cuando se quieren meter contigo, claro. Y la gente también minimiza a veces eso. Pues me va a bajar la energía, ¿no? Como me va a dejar cansado. No, bajar la energía también es esto. Sí. Es que va a empezar a atormentarte, y eso creo que no está padre para nadie. Entonces de ahí también yo he optado también por poner manos a la obra en todos esos casos, tanto de ver como de escuchar, como del simple hecho de sentir, porque como ahorita lo que dijiste del diagnóstico, está el diagnóstico médico al cual le tengo fe y certeza porque lo conozco, pero viéndolo ya desde el punto de vista espiritual, ¿sabes qué siento que es todo esto? Un despertar espiritual. Y la palabra la uso porque es cuando tomo conciencia de muchísimas cosas. Exacto. Ha sido una información muy agresiva, un golpe de información muy agresivo, que te desequilibra. Por eso lo comenté hace un momento, se cruzan algunos cablecitos y de pronto vemos más de lo que regularmente ven otras personas. Entonces ahí donde pensar que estamos locos no creo que sea la vía, más bien los foco a un despertar, a un aumento de nuestra sensibilidad, y obviamente eso nos va haciendo más conscientes, nos prepara para las situaciones que se vengan en la vida. Pero este brinco, este cambio genera mucho desequilibrio. Es como que de pronto, que cualquier persona también que anda por el camino espiritual sabe que cuando va creciendo su nivel de conciencia o su espiritualidad, que va conectando más con su espiritualidad, los eventos a veces no son agradables, desde sentir que nos estamos volviendo locos literalmente, de tener cambios de humor muy marcados, de ver seres, personajes,
termina, mucha gente se intimida de esto porque no es tan romántico el tema, sí se siente muy feo. Simplemente el hecho de que si estás despertando tu espiritualidad y vas por la calle y empiezas a sentir la energía de todos, llegas a casa, llegas vomitando, porque prácticamente te invade la energía de las demás personas. En todo este proceso, como hay situaciones como tal, ¿has tenido experiencias paranormales? Sí, sí. Y yo creo que la más fuerte la tuve, de hecho, antes de iniciarme en este camino. De hecho, fue una de mis inspiraciones ese evento para yo entender qué pasaba. Porque fue... Hoy pasan, por ejemplo, y ya con lo practicado, la conciencia y todo esto, ya, ok, no me resultan alarmantes, ¿no? Pero en ese momento sí fue increíble, porque aparte yo era escéptico, en cierta forma tenía manejando el escéptico ya un buen rato, y pasa que sufro, bueno, una persona que yo conocí, que yo quería mucho, sufre una muerte horrible, y pasa, me cuesta entenderlo, pero pues lo entiendo al final, y bueno, voy a despedirme de esa persona en el entierro. Entonces, pues ya me despido, obviamente me quiebro, ¿no? Era una persona muy especial para mí. Y ya, me acuerdo que ese día yo tenía un compromiso en la noche. En ese día, la estaba enterrando en la mañana y en la noche tenía un compromiso. Entonces, pues yo me sentía horrible. Y me acuerdo que mi hermana, porque invité a mi hermana a ese compromiso que tenía de trabajo y fiesta, ¿no? Ya sabes. Entonces, un poquito no quería ir por eso, que decía, no estoy para fiestas ahorita, no estoy para... acabo de enterrar a alguien, ¿no? Pero mi hermana me animó, me dijo, oye, pues no, ya quedaste, y es un compromiso, y aparte es trabajo. Y dije, va, órale, vámonos. Y nos fuimos, y pues obviamente estando en el ambiente, yo pues, empiezo a beber. De hecho, ya estaba yo bebiendo desde que la enterré, entonces todo el día estuve así, por lo mismo, para, según yo, dormir las emociones, ¿no? Y estuvimos ahí, cotorreando, ¿no? Dentro de lo que cabe, yo estaba hecho pedazos. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos ya. No, ya estaba muy ebrio, pero le dije, vámonos, no puedo estar aquí. Y ya, nos fuimos. Nos fuimos y me voy a dormir. Eh, Según yo, medio ebrio, más triste que otra cosa y cansado. Y en el momento que me duermo, empiezo a experimentar esto de la parálisis del sueño, que me viene pasando desde muy niño, no lo entendí antes por qué, que hay gente que no le pasa nunca, a mí me pasa desde que tengo 8 años. Entonces ese día me empieza a pasar, me empiezo a sentir, porque uno siente cómo va a empezar, ¿no? Y dije, ay, ahí viene ya, ¿no? O no entendía qué era. Pues bueno, ya, yo dispuesto, ya ni hago esfuerzo ni nada, yo nada más sé que ya se va en cierto tiempo. Entonces, estoy en eso y siento que alguien se sienta en el lado de mi cama, yo estoy boca arriba, y yo volteo a ver esa cosa que hundió la cama, y es esta persona que había enterrado en la mañana, pero como tuvo un accidente, pues imagínate físicamente cómo quedó. Entonces me acuerdo que la veo exactamente como la vi enterrada. Esa persona tenía una sonrisa muy, muy bonita, era muy característico de ella, y con esa sonrisa viéndome. Y me acuerdo que cuando la enterraron era una persona muy jovencita, la enterraron con una coronita de princesa o algo así. Y la veo que me está viendo con esa sonrisa, con todas las heridas, con esa coronita de princesa. Sí, y yo me quedo así. Entonces me levanto, oigo que alguien está despierto afuera en mi casa. Me levanto y quiero abrir la puerta y no puedo. Y quiero prender la luz y no puedo. Entonces volteo a la cama para ver si esto seguía ahí. Y ya no lo veo, pero me veo a mí dormido. Ajá. Y para mí fue, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Me morí? ¿Me está llevando? ¿Me quiere llevar? Dije, ¿qué onda? Es muy fea la sensación. Y yo ya, aparte, afuera, a mi familia que estaba ahí, y pues no sé, ya no recuerdo bien en qué momento como que regresé y desperté, y ahí fue como que el momento más impactante en cuanto a eso. Sí, y es muy fuerte. Quien no lo ha vivido, es un servidor también. Tuve la oportunidad de vivirlo en las primeras 2 veces, fue muy, muy fuerte también. Porque estás acostado y de pronto estás parado y no
caray, ya estoy allá y te ves acostado y la sensación es muy fea. La sensación es que sientes como si estuvieras en una montaña rusa. Y el de arriba se mueve y el que está abajo se quiere mover y no se puede mover porque estás paralizado, porque pues tu movilidad está acá arriba. Me pasó las primeras 2 veces, fue muy fuerte. Recuerdo que ya traía la enseñanza, ¿no? De aquellos tiempos de que si te asustas, pues trae un puño de azúcar. Ya sabes, enseñanzas de los ranchos y pues un servidor la aplicó. Me levanto y me voy corriendo y abrí el recipiente del azúcar, agarré la mano y le hice así. Me estaba ahogando, pero seguro que esa es mi solución. Muy, muy fuerte la experiencia. Yo no me acuerdo qué hice ya después. Ajá. Pero sí me acuerdo que no fue como un momento de, ay, qué bonito, me vino a ver. No, no sé qué era esa cosa, pero no era ella, esa cosa no era ella. Y de ahí, fíjate que de ahí fue cuando ya tenía yo intereses antes porque siempre, en la escuela que iba siempre nos prohibían estas cosas, ¿no? Ajá, sí. Yo tenía como que el interés del morbo principalmente, pero cuando pasa ese episodio es cuando de plano de lleno me meto a todo esto, sí, para entender un poquito todo eso. Y igual, esa experiencia viene después al futuro, al presente, donde igual no viví la experiencia como debía hacerlo, pero ¿quién lo hace? Nadie sabemos cómo vivir una experiencia, hasta después, ¿no? Así es. Pero sí, ha sido un rompecabezas de muchas cositas que ya está entre la línea de tanto lo espiritual como lo físico y lo mental también. Y los detonantes de muchos de los procesos de despertar de conciencia impactan en nuestros neurotransmisores, en nuestro cerebro, obviamente impactan en lo que llamamos salud mental. Y pues para la ciencia, pues y no digo que no vayan al médico o al especialista en salud mental, pero para la ciencia ese tipo de eventos son eventos, pues obviamente hay muchos que sí colaboran para llamarlos como eventos malos, porque hay gente que tiene unas actitudes bastante agresivas por medio de su conducta. Pero no siempre es así, hay personas que de pronto están teniendo ese despertar y se generan reacciones en el cerebro, y entre que se acomoda el cerebro y se adapta a la nueva realidad, pues ahí suceden muchos eventos que pueden ser de tipo paranormal, incluso psicológicos, físicos, porque también llegan a impactar en lo físico, pero bueno, pues ahí cada quien sabrá tomar conciencia sobre ello. Y mi recomendación es, si esos procesos que tenemos de revolución cerebral, que pasan cosas medio extrañas, simplemente si son malas, vamos al médico. Si son cosas que son tal vez no entendibles, pero controlables y que transmiten una energía, pues digamos, tranquila, pues las dejamos porque es parte de nuestro desarrollo. Sí, de hecho, hay dos cosas frases de ti que a mí en estos aspectos me han ayudado mucho. Y una es... una es una frase la cual es yo siempre gano aunque parezca lo contrario. Exactamente, gano siempre aunque parezca lo contrario. Aunque parezca lo contrario. Y la otra no es una frase, pero es algo que tú expones mucho, la gratitud. Porque el día de hoy, una de las maneras de poder sobrellevar todo eso, ya no sobrellevar, porque ya es algo que se soltó, ya no es algo que todavía traiga cargando. Cambié el arrepentimiento por gratitud, porque cuando tú te estás arrepintiendo de algo, de lo que sea que hiciste o que te hayan hecho o dejar que te hicieran, no le estás dando valor a la enseñanza que te dio. Exacto. Entonces, desde que entendí eso, no me arrepiento, porque si no lo hubiera hecho, ahora tengo esto, ahora cada vez soy más fuerte o más preparado o más, si lo quieres ver, hasta poderoso. Eso me dejó poder, esa mala experiencia que me hundió y que me pisoteó me dejó más poder. Entonces, pues claro que estoy agradecido con esa experiencia, con esa gente, con ese momento, porque es ahí donde están los verdaderos maestros. Exacto, los eventos generan ese aprendizaje, pues ahí están los eventos nos generan esa experiencia con maestros que así lo queremos ver. Obviamente ahí siempre va a haber división de opiniones, etcétera, pero pues cada quien habla desde su realidad. Y a mí me ha gustado mucho a partir de muchas situaciones complejas, he rescatado lo que ha sido bueno para mí, pues ahí también he tenido mis propios maestros, y cada quien tiene sus propios maestros. Quiero enfatizar en algo que alguien me preguntó una vez, yo le compartí mi experiencia. Entonces esta persona tiene un tema tipo salud mental, para no entrar en detalles. Entonces ella me dice, bueno, a ti te pasaron cosas muy feas y yo me imagino que me van a pasar cosas muy feas. Y sufro mucho.
pero a ti sí te pasaron y a mí no. Yo nada más me las imagino y siento muy feo. Y digo, mira, hagamos una medición. Del 0 al 9. Lo que yo viví me llevó mi dolor y mi impotencia, mi miedo, todo me llevó al 9. Lo que yo viví. Lo que tú vives en salud mental, ponlo en la escala del 0 al 9. Ahora te lleva, no, pues me lleva al 9, porque también lo vivo muy fuerte. Entonces, las formas pueden ser distintas, pero el nivel de intensidad de dolor, por ejemplo, del 0 al 9, independientemente de lo que haya sucedido, y es lo que realmente es el impacto. Entonces, le digo, no es que tú has sufrido más que yo o yo más que tú, es cómo hemos vivido la experiencia. Y si ella lo vivió en el número 9 de intensidad, al igual que un servidor lo vivió en el 9, entonces pudiéramos decir que pasamos por lo mismo, aunque con diferentes formas, porque el dolor, el miedo o el proceso difícil, pues a ese proceso les da igual si lloran, porque por ahí alguna personaje de la política los llevaban a jugar golf a las 5 de la mañana, no sé quién, si para ti eso es sufrimiento, o la esposa del personaje tal decía que su sufrimiento era haber perdido una chancla en el mar, que eso le forjó el carácter, bueno, nosotros nos forjó el carácter de otra cosa, y cada quien tiene su tema personal. Pero no se trata de ver quién sufrió más, simplemente de ser consciente de que a veces nuestros eventos pueden ser muy difíciles, pero no podemos minimizar lo que está viviendo otra persona, porque tal vez desde acá, es lo que decía hace un momento, también lo quería comentar, cuando estamos afuera, no entendemos los procesos que está viviendo alguien en una crisis, y a veces los minimizamos, pero esa persona que está en una crisis, que lo de afuera lo vemos como algo de, pues, ¿qué te pasa? No tienes nada, aquí no hay nadie, o sea, nos parece lógico. La persona que está en crisis está en el 9 de intensidad de dolor, el impacto fuerte, simplemente por estar en una crisis. Y hablamos de personas que llegamos a ese nivel, a ese umbral de complejidad por medio de muchos eventos, y obviamente yo los viví como tal, pero no significa que yo sufrí más que otro, no, significa que tenemos experiencias distintas y a veces el nivel de intensidad es el mismo. Entonces, cuando no comprendemos los eventos, pues es mejor, si no tenemos el conocimiento, si no tenemos las herramientas para influir de manera favorable en alguien que está pasando por una situación difícil, pues lo mejor que podemos hacer creo que es mantener distancia. No una distancia de ser indiferente, no, simplemente una distancia de que, bueno, tal vez simplemente tocar a una persona que está en crisis va a detonar que se haga más fuerte la situación. Sí, claro. Entonces, para esto pues nos falta mucha cultura, y tal vez sería bueno que nos tomáramos un tiempo para investigar más sobre el tema, qué hacer, cómo manejar la situación, porque pudiera salirse de control, y a veces sin querer ayudar sale peor. Lo hacemos peor. Y yo pues muy agradecido contigo porque nos has compartido tu experiencia. Sabemos que es un proceso que estás ahí con una visión distinta. La experiencia te da, la experiencia de que has tenido respalda esta visión, porque pues obviamente para empezar bonito, pues muchos empezamos bonito, pero ya cuando estamos ahí en el evento, y espero que no tengas que poner a prueba la visión que tienes ahora, pero si en algún momento llega la crisis, pues tú sabrás ya las herramientas o elementos que tienes para hacerle frente. Ante todo esto, pues quisieras compartirle algo a nuestra audiencia respecto a un consejo final respecto a cómo manejar esta situación, tu visión del tema, o no sé, algo que nos quieras compartir para que quede ahí, incluso para la reflexión, para quien nos está viendo. Sí, el mensaje que me gustaría dejar es hay una cosa que suena como cliché siempre, y que siempre piensa por ti mismo, y primero tú y después tú y el último tú. Y suena como a cliché porque todo el mundo lo dice, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, no lo hacemos, no lo aplicamos. Entonces, en verdad hay que entender el significado de esa palabra, de esa frase, más bien. Y sobre eso empezar a aplicarlo, porque el hecho de desvalorizar o minimizar cualquier cosa no va a llevar nunca nada bueno. Siempre hay que enfrentar las cosas, siempre. Aunque sé que me va a quemar, pero necesito hacerlo para quitarme algo, pues ni modo, tengo que hacerlo. El tiempo, afortunadamente, es otro cliché, pero el tiempo, afortunadamente, siempre da la razón. Entonces, háganse amigos de sí mismos, del tiempo, y teniendo esas dos armas, créanme que pueden hacer algo muy, muy bueno de ustedes, y a lo mejor hasta para alguien más también, pero lo importante es que tomen fuerza de eso, del tiempo y de ustedes mismos. Gracias por este mensaje final, y agradecido también con ustedes que llegaron hasta esta parte de la entrevista. Pues yo tengo nuevamente muy agradecido contigo. Ya sabes que mis mejores deseos, y también pues que la disponibilidad de lo que un servidor tenga para poder aportar
en tu proceso, cuenta conmigo, lo sabes. Claro que sí, Ángel, y sabes que siempre ha sido de la misma manera. Muchas gracias a ti. Éxitos. Hasta luego.